Hace su ingreso al Salón de Embajadores del Palacio de Torre Tagle, el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Javier González Olechea Franco, acompañado del doctor Alberto Borea Odría. Señoras y señores, muy buenas tardes. Se da inicio a la ceremonia de presentación de la candidatura peruana del doctor Alberto Borea Odría como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2025-2030. Palabras del ministro de Relaciones Exteriores, doctor Javier González Olechea Franco. Muy buenas tardes. Señor doctor Alberto Borea, candidato a juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señoras y señores jefes de misión diplomáticas acreditados en el Perú. Señor viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Ignacio Higueras Are. Señor secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Eric Anderson Machado. Señoras y señores directores generales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Señores miembros del cuerpo diplomático y consular acreditado ante el Perú. Señores de la prensa, señoras y señores. Es muy grato darles la bienvenida al Palacio de Torre Tagle para la presentación oficial de la candidatura del doctor Alberto Borea Odría al cargo de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2025-2030, la cual revista una importancia capital para el Perú. La propuesta de tan ilustre compatriota para este alto encargo constituye una renovación del compromiso del Perú con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual nuestro país es parte, y con la protección y promoción de los derechos humanos en general. La candidatura del doctor Alberto Borea se inscribe en una larga tradición de excelencia y contribución al derecho internacional que, estoy seguro, sabrá perpetuar con honor y distinción, recalcando que la virtuosidad y el alto profesionalismo con sentido de responsabilidad que lo califica aún perduran como señas distintivas en nuestra región. El doctor Alberto Borea encarna las virtudes indispensables para ejercer como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sólida formación académica en el campo del derecho constitucional, una extensa trayectoria docente en las instituciones educativas más preeminentes de nuestro país y, por cierto, una prolífica producción académica que atestiguan su profundo entendimiento del derecho. En este contexto, cabe referir que, en el caso de la presentación de la candidatura a la Corte Interamericana, esta se realiza luego de haber transcurrido 10 años desde que un juez nacional peruano estuvo en el cargo, lo que ha permitido que connacionales de otros países parte de la Convención Americana hayan tenido la oportunidad de haber ocupado las plazas de magistrados, contribuyendo con ello a enriquecer el bagaje y las tradiciones jurídicas de la Corte. En el ámbito del sistema interamericano, el doctor Alberto Borea se ha destacado por su participación en diversos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, ha desempeñado roles preeminentes como presidente del Consejo Permanente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la propia Organización de los Estados Americanos, y como representante permanente del Perú ante la OEA. Así también la trayectoria profesional del doctor Borea no abraza únicamente la jurisprudencia, sino también la consultoría y la labor académica. Su distinguida posición como miembro del cuerpo consultivo del Centro de Asuntos Latinoamericanos en la Georgetown University resalta su compromiso con la investigación y el análisis de los asuntos que afectan a nuestra región. No menos significativa es su labor en el Perú, destacándose como profesional ejemplar en el ámbito constitucional y democrático. Fue director de la Casa de la Constitución y cofundador del Foro Democrático, demostrando su dedicación incansable por la defensa de los valores democráticos y el fomento del debate público, los que sin duda fortalecieron los cimientos de nuestra sociedad. También en nuestro país, como presidente del Senado de la República y como vicepresidente de la Comisión de Constitución,
de la Cámara de Diputados del Congreso del Perú, se destacó su habilidad para configurar y revisar aspectos fundamentales del ordenamiento jurídico, tanto local como supranacional, y destacó su aporte con el compromiso con la consolidación de un Estado de Derecho que refleje los valores esenciales de nuestra sociedad y que se perennizan en el sistema interamericano de derechos humanos. Por ello deseo expresar hoy el respaldo más absoluto del gobierno del Perú a la candidatura del doctor Alberto Borea. Excelentísimos señoras y señores jefes de misión, valoramos profundamente la decisión de aquellos países que han expresado su respaldo a la candidatura de tan condotado compatriota y jurista, y reiteramos la cordial invitación a quienes se encuentran evaluando su decisión para que se sumen decididamente a esta muestra de apoyo. Con la elección del doctor Alberto Borea como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consolidaremos un vínculo renovado con la defensa de los derechos humanos en nuestra región. Como canciller de la República, como amigo de hace 30 o 40 años, también copartícipe del Foro Democrático en los tiempos de lucha, puedo dar testimonio directo de las calidades morales, personales y profesionales de Alberto, quien en ningún momento y bajo ninguna circunstancia agachó la cabeza frente a los intentos de despojarnos de las libertades y de la democracia. Ojalá, querido Alberto, prospere tu candidatura, sea juez de la Corte, y estoy seguro que de así suceder, con la valoración de los países que acompañen esta candidatura, sabrás representarnos independientemente de la forma como hay que hacerlo desde el desempeño de una magistratura. Buenas tardes y muchas gracias. Palabras del doctor Alberto Borea Odría, candidato al cargo de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2025-2030. Señor Canciller, señores autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país, distinguidos embajadores, distinguidos representantes de los diversos países del hemisferio que están aquí presentes. Empiezo estas palabras expresándoles mi más cordial saludo y agradeciendo al gobierno peruano por apoyar mi candidatura para poder desempeñar un cargo de tan alta responsabilidad, el de ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Soy de las personas convencidas de la importancia que tiene para nuestros países la existencia de la Organización de Estados Americanos. Eso por delante. Este convencimiento me viene desde la formación universitaria. Se desarrolló a lo largo de mi lucha por la democracia y de la labor profesional y política, y se reforzó cuando tuve la oportunidad de desempeñar el cargo de embajador del Perú en la Organización de Estados Americanos durante los años 2004 y 2005, en la cual, afortunadamente y gracias a los países que me honraron, llegué a presidir la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y posteriormente, por cuestión de calendario, la Comisión Permanente. De la misma manera, estoy convencido de la importancia para nuestras sociedades de la necesidad de promover y defender los derechos humanos. Estos derechos son imprescindibles para salvaguardar nuestra calidad de personas
y por ello los estados y las instancias internacionales deben defenderlos. Tuve la experiencia de haber sido abogado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante las épocas dictatoriales en los casos de Baruch Hipcher y Gustavo Chesti Hurtado, en defensa de distintos derechos humanos. Ambos fueron leading cases en casos de libertad personal, juez natural, el fuero común, el de ser juzgado en el fuero común, el de la libertad de prensa y expresión. El éxito en estos dos casos reforzó además mi convicción de la importancia de la existencia de la actuación de esta Corte cuando han sido agotadas las instancias en los respectivos países. Cuando el gobierno peruano recogió mi inquietud de ser candidato para tan alta responsabilidad, dos preguntas surgieron en mi mente y la primera de ellas es: ¿qué puedo aportar para el trabajo de la Corte ya que me han concedido ese beneficio y ese derecho? ¿Y cuáles son los objetivos que puedo llevar adelante en el caso de ser elegido por la generosidad de ustedes? En primer lugar, puedo aportar toda mi experiencia como abogado, catedrático y autor de un número importante de libros en Derecho Constitucional y en Ciencia Política. En segundo lugar, puedo aportar como político encargado de la lucha contra las dictaduras, no solamente la primera, contra el gobierno militar, sino contra todas las dictaduras o parecidos a dictaduras que ha habido en el gobierno del Perú. Mi lucha no solamente ha sido en el escritorio, sino ha sido, como tiene que ser muchas veces, porque así lo exige la vida, en el combate mismo. Y adicionalmente, puedo aportar como funcionario internacional por los años que tuve la posibilidad de trabajar en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 8 años, en razón de que tuve que salir del país exiliado precisamente por los rigores de quienes no entienden que la libertad y la dignidad de la persona humana están por delante y están por encima de cualquier acto de intolerancia. A nivel del derecho, soy abogado, magíster y actualmente doctorando en la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, me provocó terminar también mi carrera académica, ¿no es así? He ejercido la abogacía durante 39 años, dedicándome al derecho constitucional, y he sido catedrático en muchísimas universidades del Perú, la Católica, la de Lima, la San Martín de Porras, y en la Universidad San José de Costa Rica en los años que tuve que vivir en el exilio. Además de todo esto, tuve la fortuna de ser elegido por mis compatriotas como diputado cuando tenía 33 años, o sea, in illo tempore, y senador cuando tuve 38 años en el año 1990. Desde 1968 hasta 1980, la lucha fue contra la dictadura del gobierno militar. Luego fue contra otro tipo de dictadura en donde estuvo presente, por ejemplo, el ciudadano Montesinos y el ciudadano Fujimori. Ella me llevó al exilio en Costa Rica, que siempre consideré que me había dado el abrigo que necesitan los seres humanos para poder vivir con tranquilidad con su familia y en familia. Costa Rica fue una experiencia sumamente impresionante. He apoyado a otros países en las luchas contra el autoritarismo y las dictaduras. A nivel internacional, además de los cargos antes señalados, fui encargado del programa de capacitación en la Administración de Justicia en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, dirigiendo numerosos cursos, en fin, ya no vale la pena insistir más sobre eso. Tuve la fortuna de imaginar, crear y dirigir la revista Judicium et Vita en San José de Costa Rica y en el Instituto Interamericano, y en el 2004, cuando fui embajador ante la OEA,
también tuve la fortuna de imaginar, crear y dirigir la Cátedra de las Américas, que es un programa que hasta hoy existe, es decir, tiene 15 años o más, casi 20 años de presencia en el celaje americano. De ser elegido en esta oportunidad, junto con mi experiencia, aportaré una dedicación total a esta función. La OEA es un espacio que nos ha de permitir, y ese fue el mayor desafío histórico de su fundación en 1949, mantener siempre la paz entre nuestras naciones. Jean-Michel Arrigui, que es un profesor uruguayo muy destacado, decía siempre que nosotros somos un continente, y lo dice porque lo he escrito, un continente muy afortunado. Los cambios de fronteras que en otros continentes se han producido a pasto, en América, en nuestra América, felizmente, no han sido sino realmente excepción. Y esa paz y esa tranquilidad, a la cual sin duda ha contribuido ya después de 1949 la OEA, es algo que creo yo debemos animar desde cualquier posición que tengamos en esta comunidad. Pero además también desde su fundación, la OEA debe ocuparse y preocuparse porque en nuestro hemisferio se mantenga el respeto a los seres humanos que conforman nuestro pueblo y el régimen que permite, facilita y hasta compromete a los estados a que ese fin se alcance y se mantenga. Ese régimen es la democracia. Y esta determinación la tomamos apenas concluida la Guerra Mundial, cuando se pretendió que las fronteras en sí mismas significaban no te preocupes de cómo yo masacro al interior a los seres que viven dentro de mis fronteras. Esa fue una de las grandes diferencias que tuvimos nosotros, digamos, frente a los tiempos antiguos, y todos nosotros que estamos acá lo sabemos. Pero como el ser humano reflexiona sobre sí y aprecia sus circunstancias, al redescubrirse permanentemente, encuentra características que le son propias. Esta vez van agregándose a las consideraciones que han de tenerse con ellas, tanto por las demás personas cuanto por los estados. El desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo cultural, el cuidado del medio ambiente, se incorporan a estas consideraciones que se hace sobre el ser humano y se comprometen a los estados a lograr que estas nuevas condiciones permitan cada vez mejor la expresión de su libertad y su dignidad, que resultan ser la mejor exteriorización de su valía. Estos son los empeños en que hoy está la OEA, y es a los órganos políticos de la misma, y hay que tenerlo claro, a los que toca consagrarlos positivamente. Los jueces deben colaborar al mejor entendimiento cuando se presente a su consideración un caso en que haya dudas sobre su significado o su espíritu, pero no les corresponde inventar ni crear los derechos, sino cuando no hay sobre la materia nada previsto. Y en este caso, esta decisión podrá ser revisada por los estamentos decisorios de la organización. Eso tenemos que tenerlo muy en claro, porque si no, no se trata de invenciones afortunadas de personajes desarrollados intelectualmente, pero todavía sin haber hecho carne ese pensamiento en la sociedad. El derecho es la consolidación de los valores que se van generando en esta sociedad, el recurso reiterado a los mismos que lo van convirtiendo en costumbre, y cuando vendrá luego ya la consagración de tales en las normas específicas que ya obligan permanentemente a todos los estados. Solo en los casos de jus cogens se puede y se debe recurrir directamente a estos derechos, pero este proceder no es la norma, sino eventualmente es la necesaria reflexión cuando ya no queda otro camino. Yo aspiro a que como juez, cada caso que se me encargue ver parta de un equilibrio absoluto. Como Aristóteles decía con toda claridad,
aplica siempre la lógica. Y él decía hace 2300, 2400 años, cuando tú no sepas si una cosa es derecho, pregúntate si es lógico. Si es lógico, es derecho. Si no es lógico, no es derecho. Y la balanza del derecho tiene que comenzar siempre en equilibrio. Se va moviendo con los argumentos. Eso les ofrezco a todos los países con toda tranquilidad, porque de eso se trata. No se trata ni de impunidad ni de agobio, se trata de justicia. Y ese es el tema que yo quiero ofrecer. Aspiro a ser elegido como juez, aspiro a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo desarrolle adecuadamente su labor de impartir justicia, que lo hace y lo hace normalmente bien, sino que sea un referente de los derechos humanos en todos y cada uno de los países, como por ejemplo sucede con la Corte Europea de los Derechos Humanos. Aspiro a que la Corte, en base a una labor de impartir justicia sin ningún sesgo, como estoy seguro lo hacen, sea reconocida y los países que en estos momentos no aceptan su vigencia se incorporen a la misma. Aspiro a que junto con el concepto de derecho se difunda también, y esto es importante para nuestras sociedades, el concepto del deber, de manera que se logre un equilibrio que garantice la convivencia armoniosa en los países de América. Soy consciente de la responsabilidad que implica asumir el cargo de juez de la Corte Interamericana, pero estoy igualmente consciente de que con la ayuda de Dios podré desempeñarlo de modo eficiente y justo. Y es por ello que espero el apoyo y la generosidad de sus países para apoyar mi candidatura. Muchas gracias. Muy gentil. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido.